bien, chicos, chicas. El día de hoy, nuestro capítulo correspondiente es a la semana número 13, ¿no? Ya nos quedan posteriormente 5 semanas, ¿no? Para poder terminar ya el ciclo. Esta semana vamos a abordar, pues, temas relacionados al origen de la vida, a la teoría de a la evolución humana, ¿no? Entonces, nosotros ya hasta este punto conocemos ciertos conceptos, ciertas situaciones que engloban la genética, ¿no? Entonces, sabiendo eso y conociendo, podemos abordar ahora temas relacionados justamente con el de la vida. ¿Por qué? Porque algunos de ellos vamos a tener en mención pues, a la genética también incluso. Muy bien, entonces, jóvenes, con el afán, con el afán de poder explicar cómo esto se origina, la vida en la Tierra, aparece en el siglo IV antes de Cristo Aristóteles, ¿no? Aristóteles bueno, yo sé que aquí en esta tarde casi todos hemos escuchado de él. No solamente pues sienta unas bases científicas en el lado filosófico, temas relacionados, sino también él va a aportar una teoría importante que justamente va a sentar algunas bases para la biología incluso. Él fue el pionero en justamente la teoría de la generación espontánea o conocido como la abiogénesis. Aristóteles también fue el pionero en la observación sistemática de la naturaleza. Él observa de una manera integrada la naturaleza y de la cual se pueden clasificar incluso los seres vivos. O sea, como un precedente a Carlos Linneo, que ya con Carlos Linneo hablamos de taxonomía y otras más. Entonces, él de manera natural va a observar y va a clasificar algunos seres vivos. Con la teoría de la generación espontánea y con su observación o sistemático, ¿no? de la naturaleza, él justamente va a plantar y va a sentar algunas bases a nivel de la biología. ¿Qué nos dice él? Pues, ¿qué nos dice Aristóteles en esa época? Él nos dice que en esta teoría la vida va a surgir de la materia inanimada. Nos dice que la vida surge de la materia inanimada o sustancias en putrefacción, ¿no? Dicho de otra manera, jóvenes, nos dice que de ciertos organismos, o sea, ciertos organismos vivos, podían surgir de manera automática a partir de la materia no viva, jóvenes. ¿Ya? Es decir, ya sea esta materia no viva puede ser de tipo orgánica e inorgánica, ¿sí? Entonces, él nos dice que, por ejemplo, si nosotros vemos esta situación, ¿no? A unos troncos caídos, por aquí, vemos a unos troncos caídos, posiblemente en medio de charcos, ¿no? Vamos a ver que de esos troncos caídos, lo más probable es que se forme un ser vivo, ¿no? En este caso, un cocodrilo, ¿no? Eso es lo que él nos dice. De materia inanimada, de materia muerta, ¿ya? O sustancias en putrefacción, se va a generar vida. Eso es lo que él nos dice. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado en cuanto a la teoría de la generación espontánea. Eh, que justamente en este sentido, para que exista justamente vida, tiene que haber una especie de fuerza vital, jóvenes, ¿ya? Tiene que haber una especie de fuerza vital. ¿Cómo así? Por aquí nos dice que, por ejemplo, si tenemos carne, vamos a hablar de carne porque posteriores experimentos vamos a hablar de carne, ¿no? Que viene a ser como una especie pues de materia que no tiene vida, ¿no? Imagínate una chuleta de cerdo o algo así, ¿no? Un filete de algo. Hay una carne. Dice que de esta carne, ya, va a existir una fuerza vital, ya, existe fuerza vital, que gracias a esta fuerza vital se genera la vida. Ah, ya, profe, entonces, de materia inanimada,
gracias a la fuerza vital, gracias a la entelequia, se genera vida, ¿correcto? Entonces, por eso es que si ahondamos un poquito más en esta teoría, van a haber algunos hallazgos, ¿no? Donde se mencionan que te dice, ¿no? Te dice que gracias a esta fuerza vital, la carne, ¿no? Va a presentar pues unas ciertas gusanitos, unas ciertas larvas, ¿no? Y en tal sentido estamos hablando de vida. O si tú colocas, por ejemplo, te dice si tú colocas una porción o un puñado de trigo, ¿no? O cualquier cereal en una esquina, incluso con ropa sudada, van a emerger ratones, te dice. Emergen ratones, emergen roedores, ¿sí? Entonces, jóvenes, él nos habla pues de que justamente de materia inanimada vamos a ver que existe vida posteriormente. Y aunque para esta época posiblemente haya gente seguidora de esta teoría, ¿no? Pero, eh, y se mantuvo en el tiempo por muchos siglos, jóvenes. Lo digo así porque va a tener bastantes seguidores importantes en su época. Yo sé aquí que todos hemos escuchado de Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton fue un seguidor también de esta teoría, ¿no? Por aquí tenemos a Newton. Otro, René de Descartes, jóvenes, ¿no? Tenemos también jóvenes en esa época a Van Helmont, otro seguidor de nuestro amigo Aristóteles, ¿ya? Incluso, incluso jóvenes, Van Helmont fue el que replica, jóvenes, lo justamente es parte de esta teoría, donde deja granos de cereales con ropa sudada, ¿no? Y va a observar roedores posteriormente. Pero nosotros sabemos pues que si dejamos, ¿no? Por un tiempo prolongado, de repente algún cúmulo de comida, algún tipo de alimento, vamos a observar que posiblemente haya roedores, ¿no? Es lo más normal, ¿no? Lo más natural. En verano, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Sobreabundan los insectos, ¿no? Aparecen los insectos, ¿no? De donde no te imaginabas incluso. Entonces, jóvenes, esta teoría se mantuvo casi, hablamos esto, más de 10 siglos, ¿no? Se mantuvo por más de 10 siglos, ¿ya? Entonces, no se olviden que por parte de Aristóteles, él nos habla de eso, que de materia inanimada aparece vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa posteriormente, no? Siglos más tarde, ¿no? Hablamos del siglo XVII. Hablamos de los experimentos de Francisco Redi. Francisco Redi, jóvenes, empieza a querer refutar la teoría de la biogénesis, ¿ya? Entonces, él dice no. Lo que dice Aristóteles no es correcto, porque para que surja vida, tiene que haber vida ya anteriormente. O sea, es decir, que la vida surge vida, ¿ya? Entonces, él justamente va a hacer unos experimentos. Dice que de esta materia inanimada, de carne, ¿ya? Va a dejarlo en un frasco totalmente abierto. Como segundo parte del experimento es donde esta porción de carne, ¿ya? Lo deja en el frasco, pero lo va a tapar, totalmente tapar. Como tercera parte del experimento tenemos a esta porción de carne dentro de un frasco, pero va a estar cubierto con una especie de malla, con una especie de tul, como una especie de gamuza. Entonces, ligeramente delgada, ¿no? Es una tela delgada que incluso si hablamos de tul, pues va a tener pequeñísimos, ¿no? Huequitos, espacios, ¿no? Entonces, vamos a ver que en esta primera parte del experimento se observa que automáticamente las moscas se van acercando y ¿qué van a dejar? Profe, van a dejar huevos. Estos huevos jóvenes, ¿qué van a hacer? Eclosionar, ¿no? Al eclosionar, ¿qué sale? Una larva, ¿no? Lo más evidente, ¿no? Ah, profe, vemos el estadio larval, ¿no? Aquí vamos a ver posteriormente a esa larva
se va a alimentar, ¿no? Si es una mosca saprófaga, se va a alimentar de esta carne, ¿no? Se va a alimentar y ¿qué cosa va a hacer? Va a empupar, ¿no? Y de ahí posteriormente vamos a ver adulto, ¿no? Va a ser incluso todo su ciclo de vida. Entonces vamos a ver que se origina vida. ¿Pero por qué? Porque hubo vida anteriormente. ¿Quién colocó los huevos? Colocaron las moscas. Aquí, ¿qué observa él? Él observa que en este frasco totalmente tapado no aparece ningún tipo de vida. ¿No? Acuérdense que para esa época todavía no había mucho conocimiento en cuanto a la microbiología, ¿ya? Entonces, profe, pero posiblemente eso va a generar olores, posiblemente cambie el color porque tal vez haya hongos y todo, claro, ¿no? Posiblemente, ¿no? Ahí esto haya cambiado, ¿no? De textura, de color, de aroma, pero no es que observa así vida, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces, qué va a haber aquí? Pues, profesora, en este evento sí se acercan las moscas, pero se quedan atrapados los huevos a nivel del tul, a nivel de la gamuza, a nivel de la malla. Entonces, jóvenes, Francisco Redi, Francisco Redi va a rechazar la teoría de Aristóteles, ¿sí? Entonces, no se olviden que a partir de Francisco Redi en adelante, ¿ya? Se dice pues que todo ser vivo va a provenir de otro ser vivo preexistente. Pero para este siglo, jóvenes, ¿no? Ustedes saben pues que el clero, ¿no? Por historia nosotros conocemos pues que va a tener mayor autoridad, ¿no? Incluso hablamos en las áreas científicas y todo lo demás, política, económica y demás. Entonces, vamos a ver que esta teoría no se aceptó en ese momento, justamente, ¿por qué? Porque los intereses eran otros de por medio, ¿sí? Al jóvenes, al poder aceptar esta teoría, negarían de que existiría una fuerza vital de por medio, ¿ya? Entonces, justamente ellos no aceptaron, ¿ya? Entonces, por ende, el experimento de Francisco Redi no se tomó en cuenta para este siglo, ¿ya? ¿Qué pasa? Posteriormente a eso, vamos a ver que aparecen otros experimentos que justamente van a decir, Francisco Redi lo hizo perfectamente bien. Va a tener sus seguidores, claro que sí, va a tener sus seguidores, por más que haya sido una teoría rechazada, ¿no? Va a tener sus seguidores. Entonces plantó ya esa semillita. Entonces, ¿qué hacen otros científicos de esa época? Van a hacer otros experimentos muy similares. Y claro, es que ellos apoyan justamente la teoría de la biogénesis, ¿no? Donde te dice que justamente todo ser vivo va a provenir de otro preexistente. ¿Quién aparece en el siglo XVIII? Aparece Lázaro Spallanzani, jóvenes. Lázaro Spallanzani, él trabaja a base de unos caldos nutritivos y esterilizados, ¿sí? Él dice, Francisco Redi lo hizo bien. Lo único que falló es posiblemente en no esterilizar, ¿no? La muestra con la cual está trabajando. Entonces, Lázaro Spallanzani trabaja justamente con estos caldos nutritivos. Y si alguien tal vez se pregunta, profe, caldos literal, más o menos sí, tiene como que una homogenización entre agua, restos de carne, sustancias orgánicas que van a estar ricas en nutrientes, ¿sí? Esto, jóvenes, lo va a hacer hervir. Lo va a hacer hervir con la finalidad de esterilizar la muestra, ¿ya? En una primera fase, este caldo que ha sido hervido, lo va a dejar destapado, jóvenes, totalmente destapado. Vamos a ver que en una segunda etapa, el caldo el cual ha hervido lo va a tapar, lo deja totalmente tapado. Miren, ¿qué él observa? Él observa justamente que este caldo incluso va a tener eh, algunos, no solamente microorganismos, cambia el olor, el aroma, sino también jóvenes va a tener una especie de materia viva. Claro, profe, también se puede colocar una especie de esto. Van a ver algunos insectos por ahí que están merodeando. Claro que sí, jóvenes. En el caldo que está totalmente tapado, él no va a ver así vida, ¿no? No va a notar vida así, al contraste, pues en comparación de la primera fase del experimento. Entonces,
nuevamente él apoya, ¿no? Él apoya a la teoría biogenésica, ¿no? Justamente esto. Miren, por acá vamos a anotar esto, ¿no? Si por este lado, Aristóteles, ¿no? Justamente va a ser el creador, ¿no? De la teoría de la generación espontánea, ellos, Francisco Redi, Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur, son parte de la biogénesis, pues, ¿ya? Son parte de la biogénesis. Que dijimos que era la biogénesis, ¿no? La biogénesis nos dice que justamente para poder crear, ¿no? Un ser vivo, va a tener que provenir previamente de un ser vivo preexistente, ¿no? Dicho en otras palabras, la vida da vida, jóvenes, ¿ya? La vida va a dar vida, así de simple. Eso es lo que nos dice Francisco Reyes, Spallanzani y Pasteur. Entonces, jóvenes, como ya sabemos en estos siglos todavía, ¿no? Bajo el visto bueno, ¿no? De la entidad, porque en esa época mandaba mucho, que era el clero. Acuérdense, miren, incluso Gregorio Mendel, para que pueda hacer sus estudios en Pisum Sativum, ¿dónde estuvo, no? Profe, él era parte del clero. Y es que, claro, tenía toda la posibilidad económica y todo lo demás para que él pueda hacer sus experimentos, sus trabajos. Entonces, jóvenes, en esta época, ¿ya? Fue rechazado también el experimento de Lázaro Spallanzani, ¿ya? Entonces, no, dice totalmente, estás que me niegas la fuerza vital, estás que me niegas la entelequia, por ende tu experimento está totalmente zafado de pelos, nada que ver, ¿ya? Incluso tuvo sus críticas, jóvenes. John Newman, que era un seguidor, por ejemplo, de Aristóteles, criticó totalmente a Spallanzani, ¿no? O sea, fue lapidado, ¿no? De modo metafórico, ¿no? Pero ¿qué pasa un siglo después, ¿no? Aparece Luis Pasteur. Yo creo que por acá hemos escuchado acerca de Luis Pasteur, ¿no? Posiblemente. Luis Pasteur, jóvenes, fue en realidad, pues, un microbiólogo francés, ¿ya? Que aparte de desarrollar este experimento que ahora lo voy a explicar, él desarrolló vacunas contra el anthrax. No sé si por ahí le suena el anthrax. Contra la rabia también, ¿no? ¿No? Entonces, él justamente va a desarrollar esas vacunas. Además, él es el que desarrolla el proceso de pasteurización. No sé si ustedes han escuchado, ¿no? Leche pasteurizada, yogur pasteurizado, mantequilla pasteurizada, etcétera, ¿no? Sobre todo a nivel lácteo, ¿no? Más escuchamos esa palabra, ¿no? Es que, claro, él justamente demuestra la pasteurización, que es sumamente importante para evitar los ciertos microorganismos proliferen, sobre todo a nivel de los lácteos, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué hizo este microbiólogo? Miren, él dijo, Spallanzani está en todo lo correcto. Él ha hecho muy bien su trabajo, dijo. Pero por ahí le faltó demostrar esto en frascos abiertos. Yo voy a hacerlo en un en frasco abierto, pero le voy a dar cierta modificación al frasco, ¿ya? Entonces, a este frasco, miren, jóvenes, que le sometió en calor, él va a generar pues a un frasquito que se le conoce como matriz cuello de cisne. Esto se le conoce como matriz cuello de cisne, matraz cuello de cisne, ¿ya? Para hacer lo siguiente. Miren, en este matraz cuello de cisne va a colocar justamente los caldos nutritivos, ¿ya? Los caldos nutritivos y los coloca en calor, ¿ya? Estos caldos nutritivos en calor, miren, no los va a tapar, no los tapa por nada, los deja así. ¿Y qué va a notar, jóvenes? Va a notar que no se va a contaminar con nada. Al paso de los días, él abre este frasco y nota que no tiene ningún tipo de contaminantes de por medio, ¿ya? Incluso en algunos libros
¿no? Nos dice que estos microorganismos, el polvo, ¿no? Y lo demás, se queda atrapado a este nivel. ¿Ya? Por eso es que no puede ingresar al caldo nutritivo y no se prolifera vida. Pero ¿qué pasa? Pasa que él dice, ya, muy bien, yo puedo demostrar esto, pero ¿qué pasaría si inclino el frasco, no? Él inclina el frasco, jóvenes. Va a inclinar el frasco. ¿Qué va a pasar al inclinar el frasco? Notablemente, del ambiente van a ingresar microorganismos. ¿Qué tenemos en el ambiente? Tenemos hongos, tenemos bacterias, ¿no? Acá incluso nos dice polvo, ¿no? Claro, ahí tenemos todo acumulado, ¿no? Muchas veces son microscópicas que nosotros ni siquiera lo vemos, ¿no? Entonces, jóvenes, al inclinar este frasquito, ingresa automáticamente los microbios. ¿Ya? Y él va a notar que este caldo está lleno de microbios, está totalmente contaminado. Entonces, jóvenes, él va a probar que los microorganismos vienen del ambiente y no se generan por sí solos. No se van a generar por sí solos, los microorganismos vienen del ambiente. ¿Ya? Entonces, jóvenes, en este caso, él incluso en uno de sus documentos, él escribe, ¿no? En latín, omne vivum ex vivo, que quiere decir todo proviene de otra vida. O sea, no es que se crea por crearse, ¿no? Siempre tiene que haber vida de por medio, ¿ya? Eso es lo que él nos dice justamente en este experimento. Ahora, este experimento, jóvenes, ya fue el aceptado, ¿sí? Este experimento totalmente aceptado, ¿ya? Y donde justamente se entiende que la vida se va a generar esto mediante otra vida de por medio, ¿ya? Eso es lo que se llegó a entender, jóvenes, con Luis Pasteur. Fue un precedente importantísimo y aquí es donde se habla ya de microbiología, donde se habla ya de esto, de organismos a nivel del microscopio y todo lo demás, ¿no? Entonces, de esta manera, jóvenes, Luis Pasteur refuta y rechaza pues la teoría de la generación espontánea, ¿ya? En vista, jóvenes, de que hasta este momento se sabe, ¿ya? La conclusión sería de que se entiende, ¿no? Por los experimentos expuestos, ¿no? Que en realidad la vida se va a generar de otra vida, así de simple. ¿Qué pasa posteriormente? Ya para los años de 1900, 1908, aparecen otras teorías donde dice que justamente, que si bien es cierto, para que se genere vida se necesita otra vida, ya, está súper bien, pero otros empiezan a interesar en cuanto a cómo llegó la primera vida a la Tierra, por ejemplo. ¿Cómo surge esa primera vida en la Tierra? ¿Ah? Entonces, nosotros ya estamos hablando en estos experimentos previos de que para que exista vida tiene que haber vida. Pero ahora otros ya se repreguntan y se dicen, ya, está bien, pero ¿cómo apareció esa primer vida? Para que se siga duplicando y posteriormente ver más vida, ¿no? En la Tierra. Aparecen unos seguidores, ¿no? Que justamente enmarcan la teoría cosmogónica, jóvenes, o de la panspermia. Es la teoría cosmogónica o de la panspermia. ¿Ya? Entonces, dice, muy bien, la vida llegó a la Tierra, la vida llegó a la Tierra mediante una espora bacteriana. La vida llega a la Tierra mediante una espora bacteriana. Y nos dice que esta espora bacteriana llega mediante un meteorito. O sea, profe, Svante Arrhenius nos dice de que la vida viene del exterior. O sea, la vida es extraterrestre. La vida viene mediante una espora bacteriana en un meteorito
Y dices más que esta espora bacteriana, jóvenes, llega en un estado de latencia, en un estado de invernación, ¿no? Así cuando van los ositos, invernan, ¿no? Así dice. Que esta espora bacteriana está invernando, ¿no? Está en modo de diapausa, ¿no? En modo de latencia. Y llega hacia la Tierra, ¿ya? Y de esta manera esta espora bacteriana va a esparcir todas sus semillas de vida a todo el universo, jóvenes. Miren, este sueco nos comenta acerca de esta teoría, ¿no? Lastimosamente esta teoría ha sido rechazada, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ello existen argumentos, pues, ¿no? O sea, está bien, tú me dices que en esta teoría de la panspermia llega vida de, del exterior mediante una espora bacteriana, muy bien, pero a nivel científico, ¿cómo puede sobrevivir una espora, ¿no? En toda la radiación espacial, por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿Aguantará, no aguantará? Entonces, para eso existen pruebas, ¿no? Pruebas científicas. Pero lo interesante de esta teoría, jóvenes, que obviamente también tiene sus seguidores, pues, ¿no? Porque va a impulsar esto, el estudio científico del origen de la vida extraterrestre, ¿no? Claro, hay gente muy interesada en el tema, ¿no? Incluso hasta vemos películas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los argumentos, profe, que se oponen a la teoría? Miren, el primer argumento es este. El espacio no permite la supervivencia de la vida, jóvenes, ¿ya? El espacio no va a poder permitir la supervivencia de la vida. ¿Ya? Hasta ahora no se ha encontrado hallazgos, ¿no? Hallazgos jóvenes donde se vea que en el espacio exterior, ¿no? Exista vida como tal. No hay. ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo argumento para refutar esta teoría? El ingreso de un cuerpo a la Tierra sufre fricción en la atmósfera. Profe, ¿qué me quiere decir esto? Jóvenes, al momento que un cuerpo, en este caso la espora bacteriana que nos dice Svantia renius, ¿ya? ¿Qué va a sufrir? ¿Qué va a sufrir, profesora? Va a producir una fricción, jóvenes, en la atmósfera primeramente. Y esta fricción, jóvenes, va a generar altas temperaturas. Y al generar altas temperaturas, va a hacer que esta espora bacteriana, en este caso, muera, pues. Va a matar todo tipo de esporas. ¿Por qué? Porque solamente la fricción va a generar un cúmulo, jóvenes, de temperaturas altas. Entonces, esto no va a permitir que ninguna espora de ningún tipo, así exista, pueda ingresar a la Tierra. ¿Ya? Entonces, lo que sí sabemos en la actualidad, ¿no? Es que se han descubierto organismos que pueden sobrevivir a dichas condiciones. Sí, se han descubierto organismos que puedan vivir en condiciones extremas, en condiciones variables, ¿ya? A los ositos de agua, a los tardígrados jóvenes. Posiblemente. Pero aún sigue, la NASA sigue haciendo estudios a nivel de estos organismos, de los tardígrados, para poder ver, pues, si es que posiblemente ellos han ingresado del exterior, pues, ¿no? Pero como les digo, hasta el momento no hay esto, no hay ninguna base sólida científica donde nos diga que existe algún ser vivo que ha venido de afuera, ¿ya? Entonces, jóvenes, en este caso no se olviden que mediante un meteoro, en un meteoro, ¿quién llega? Una espora bacteriana. Llega una espora bacteriana que se encuentra pues en modo de latencia, en modo de pausa, ¿no? Jóvenes, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Yo sé que están bien abrigaditos, está haciendo bastante frío. Muy bien, gracias chicos. Muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes, continuemos. Gracias, jóvenes. Entonces, sigamos. Profe, entonces, si esta teoría de cómo aparece, ¿no? La primer vida, el primer organismo con vida acá en la Tierra, esta fue rechazada. Aparece, jóvenes,
la siguiente teoría. La siguiente teoría dada por un bioquímico ruso, ¿ya? Más o menos en los años de 1920, 1923, ¿no? Hablamos de Alexander Oparin, ¿no? En el norte de nuestro país hay bastantes colegios, ¿no? Incluso con este nombre, Alexander Oparin. Academias incluso. Miren acá, este bioquímico nos dice, mediante la teoría quimiosintética o teoría de la evolución química, de que van a haber tres fases para que aparezca la primera célula, ¿ya? Nos dice en realidad que la Tierra primitiva, ¿no? Imaginemos que es esta, ¿no? Esta es la Tierra primitiva. Dice que en esa Tierra primitiva van a haber moléculas inorgánicas. ¿Cuáles son esas moléculas inorgánicas? Por aquí, ¿no? Tenemos al metano, tenemos al agua, tenemos al hidrógeno y por acá, jóvenes, tenemos al amoníaco, ¿ya? Tenemos al metano, al agua, al hidrógeno y al amoníaco. Ah, profe, entonces me dice que en la Tierra primitiva existían estas moléculas inorgánicas. Ya, muy bien. No te vayan a hacer, jóvenes, caer, ¿no? Las preposiciones. ¿Cuáles son esas moléculas inorgánicas? Esas, ¿ya? Si te colocan otro, no es. ¿Ya? Muy bien, entonces te dice que bajo esas moléculas inorgánicas, ¿ya? Que no solamente se encontraban dispersas a nivel de la atmósfera primitiva, también se encuentran a nivel del mar primitivo. Ay, entonces, profe, no solamente a nivel de la tierra, a nivel de la atmósfera, sino también a nivel del mar. ¿Ya? Ahora, estas moléculas inorgánicas, jóvenes, van a contar con condiciones favorables. Van a contar con condiciones favorables como qué, pues, como las descargas eléctricas, por aquí, como los volcanes, ¿no? Los rayos ultravioletas, la radiación ultravioleta, y también, jóvenes, por ahí, ¿no? Las altas temperaturas, ¿no? El calor, ¿no? Entonces, imagínense, todas estas moléculas inorgánicas contenidas, ¿dónde? En condiciones favorables, como descargas eléctricas, radiación ultravioleta y por ahí volcanes. ¿Ya? ¿Qué va a pasar, jóvenes? Como si fuese un caldo de cultivo, ¿no? Dale ese tipo de condiciones a estas moléculas inorgánicas y se va a cocinar algo. ¿Qué cosas se va a cocinar, profe? ¿Qué cosas se está armando? Se están reorganizando, jóvenes, estas moléculas inorgánicas para formar posteriormente moléculas orgánicas. ¿Cómo, profe? Entonces, esas moléculas inorgánicas se reorganizan al azar y forman compuestos orgánicos. Ah, entonces, esto, jóvenes, viene a ser la primera fase de la teoría quimiosintética que nos comparte Alexander Oparin. Entonces, de estas moléculas inorgánicas en condiciones favorables, posteriormente se reagrupan y forman compuestos orgánicos. Profe, ejemplo de algunos compuestos orgánicos que podrían formar estas moléculas inorgánicas. Por ejemplo, aminoácidos, ácidos grasos, azúcares, glicerina, etc. Ya. Aquí hablamos de una primera fase del experimento, de la teoría quimiosintética. Es teoría. Ojo aquí, no, no nos vayan a hacer caer en el examen. Oparin, jóvenes, solamente él tuvo este experimento de forma teórica, mas no lo replicó como lo hizo de repente por aquí, ¿no? Spallanzani y Francisco Redi, no, no, no. A nivel teórico, ¿ya? ¿Qué pasa en una segunda fase de su teoría? De su teoría. Te dice que estos compuestos orgánicos, una vez que se han formado, van a adquirir unas funciones catalíticas. Ah, profe. O sea, los compuestos orgánicos por aquí adquieren
adquieren, ¿qué cosa adquieren? Funciones catalíticas. No se olviden, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿y qué vienen a ser las funciones catalíticas? Las funciones catalíticas jóvenes vienen a ser como una especie de capacidad para modificar su entorno. O sea, los compuestos orgánicos van a ser capaces de modificar su entorno, ¿ya? Y entonces, una vez que ellas adquieren esa capacidad, ¿ya? Obviamente al momento de poder modificar el entorno, ellas van a poder sobrevivir más tiempo, ¿verdad? Van a poder vivir más tiempo. Entonces, jóvenes, como tercera fase ya de su teoría, él nos comenta que en esta tercera fase, ¿qué va a pasar? Pues estas moléculas orgánicas que ya tienen esas funciones específicamente catalíticas, se reorganizan, se agrupan. Profe, entonces nos dice que estas de acá se van a agrupar, ¿no? Se agrupan como parte de la tercera parte de la teoría. ¿Y qué van a formar? Al agruparse estos compuestos orgánicos con estas funciones, van a formar los famosos coacervados, jóvenes. Los coacervados, ¿no? Vienen a ser jóvenes como una especie de pseudoorganismos, como que están, ¿no? Son falsos organismos. Tienen algunas características de ser un organismo vivo como que otras que no. Jóvenes, y de los coacervados, cuando se reagrupan los coacervados, se forma la primera célula. Se forma la primera célula. Entonces, ¿cuál vendría a ser esa lógica, ¿no? Ese sentido lógico? Nos habla de unas moléculas de tipo orgánicas que al reagruparse que forman coacervados. A ver, segundo. Ya. Forman los coacervados. No quieren notar. Ya. Bueno, jóvenes, forman los coacervados y estos coacervados que van a formar la primera célula. Entonces, jóvenes, lo que acá tú debes dominar es la primera, la segunda y la tercera. ¿Qué cosa implica cada una? La primera, ya sabemos pues que en el mar primitivo, la atmósfera primitiva, existen moléculas inorgánicas que son cuatro, ¿no? Metano, el agua, ¿no? El hidrógeno, el amoníaco, que se van a reagrupar y formar compuestos orgánicos. Como segunda etapa, estos compuestos orgánicos adquieren funciones catalíticas y como tercera fase, que viene la fase final ya de esta teoría, nos dice que estos compuestos orgánicos que adquieren estas funciones se reagrupan y forman los coacervados que posteriormente forman la primera célula, ¿no? Forman la primera célula, jóvenes. Muy bien. Entonces, aquí, jóvenes, aparecen otros científicos para poder replicar lo que comenta Alexander Oparin. Hablamos, jóvenes, justamente de Milley y Urey, por aquí, unos científicos norteamericanos. ¿Ya? Dicen, nosotros compartimos las ideas justamente de este bioquímico ruso y vamos a replicarlo en un laboratorio. Para eso, jóvenes, justamente en el laboratorio, miren por acá, van a tener estos compuestos inorgánicos, ¿no? Tienen al metano, al amoníaco, justamente al hidrógeno y al agua. Estos jóvenes le van a dar pues una especie de chispas eléctricas simulando los relámpagos, ¿no? Simulando esas descargas eléctricas, ¿no? ¿Qué más? Entonces van a notar, jóvenes, que como consecuencia, ¿qué se va a formar? Como consecuencia, profe, se llega a formar en este caso, se van a formar las moléculas
orgánicas. Profe, entonces ellos sí hicieron un experimento, sí. El experimento, jóvenes, de Milley y Urey, ya fue replicar la primera fase de la teoría de Alexander Oparin. Profe, solamente la primera parte, sí, solamente la primera parte, ¿no? En la que consistía de que las moléculas inorgánicas, ¿no? En buenas condiciones, estas se reagrupaban y formaban compuestos orgánicos. Entonces, ellos obtuvieron justamente, jóvenes, estas moléculas de tipo orgánicas. Profe, ¿no han replicado la segunda ni la tercera fase? No, porque para que se evidencie una segunda fase, en todo caso tendría que pasar miles y millones de años, en lo cual pues no han llegado jóvenes ni a balas, porque hablamos que ellos más o menos han replicado su experimento en el año de 1953, ¿no? Tendríamos que hablar de millones de años para poder replicar la segunda fase de esta teoría. Entonces, jóvenes, a tener mucho cuidado en cuanto a las preposiciones que nos pueden dar en el examen, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Si alguien por ahí me preguntase y me dijese, profe, ¿y esta teoría a nivel científico es la más aceptada? Sí. Esta teoría, jóvenes, es la más aceptada. Es la teoría en la cual el mundo científico, ¿no? se basa, ¿no? En la actualidad puede que exista otras teorías, ¿no? Y nadie dice, ¿no? En años futuros, donde se demuestra lo contrario, ¿no? ¿No? Entonces, por ahora, ¿no? Para el 2025, esa teoría es la más aceptada, jóvenes. ¿Ya? La teoría quimiosintética. Entonces, aquí nos habla, pues, cómo surge la primera célula, ¿no? Cómo surge la primera vida para que posteriormente se genera más vida. Muy bien, chicos. Ahora hablemos ahora de las siguientes teorías, ¿no? Las teorías para podernos explicar cómo las especies cambian ya con el tiempo. Entonces, hasta ahora nosotros ya vamos sabiendo, pues, que de la vida surge vida, que cómo se origina la primera vida en la Tierra, ¿no? Ahora vamos a ver, pues, cómo esas especies cambian con el tiempo, ¿sí? Para eso vamos a traer, pues, en memoria a muchos de ellos conocidos y posible de ellos vamos a conocer, ¿no? Como de repente Theodosius Dausansky, ¿no? Hugo de Bryce, pero ya hay algunos viejos conocidos, ¿no? Creo que acá el más conocido es Charles Darwin, ¿no? Aquí casi todos hemos escuchado en sala de Charles Darwin, ¿no? Pero antes de eso, hablemos primeramente, jóvenes, de Jean-Baptiste de Lamarck, ¿no? La teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. A ver, ¿qué podemos decir de esta teoría? Teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Miren, esta teoría fundada por Lamarck, ¿ya? Cuyo libro se conoce como Filosofía Zoológica. Anoten ahí, libro Filosofía Zoológica. Su hipótesis es el uso y el desuso de las partes. Y su teoría se llama teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Ya? Jóvenes, ¿qué les trae a ustedes rápidamente como idea la palabra hipótesis? ¿Quién recuerda? ¿Qué es hipótesis? ¿Qué viene a ser hipótesis? Hipótesis, ¿no? Como a modo de refresh, jóvenes, de retro. La hipótesis viene a ser esa posible respuesta, ¿no? ¿No? La posible respuesta. Entonces, ¿cuál es su posible respuesta? Su teoría, el uso y el desuso de las partes. ¿Ya? El ejemplo más conocido, ¿ya? Es esta imagen, ¿no? Que ha dado vueltas, ¿no? Que da vueltas. Aquí nos habla acerca de las jirafas, ¿no? Nos dice, ¿no? Que la jirafa
la jirafa cuyo ancestro, ¿no? Primitivo va a tener un cuello corto, jóvenes, ¿no? Y para que él diga eso es porque se halló, pues, evidencia científica, se halló restos fósiles de la jirafa, ¿no? Nos dice que la jirafa, jóvenes, tenía el cuello corto. Obviamente, pues, se alimentaba tranquilamente, ¿ya? Y al escasear el alimento, ¿qué hace? Pues dice que la jirafa va a estirar el cuello, pues, ¿no? Para poder alimentarse de esos arbustos, de esos árboles, ¿no? Entonces, y al poder ejercitar más esta estructura, notablemente, él va a ver pues que la jirafa ya se queda así, con el cuello totalmente largo, ¿no? Y nosotros si visitamos un zoológico vamos a ver eso, ¿no? A la jirafa con el cuello totalmente largo, o si googleamos y vemos, ¿no? ¿Y qué pasa? Te dice que estas adaptabilidades, que estos cambios se van a heredar, ¿ya? Él te dice que estos cambios, estas adaptaciones se heredan de generación en generación. Por eso nos dice la herencia de los caracteres adquiridos. Entonces nos está diciendo también que si tú más estimulas una estructura corporal, en este caso, ¿no? Si tú más la estimulas, vas a notar, ¿no? Que este órgano se va a desarrollar más, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú más bien no utilizas mucho una estructura, un órgano corporal, ¿no? Se va a atrofiar, se va a desarrollar menos. Es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? De repente queremos aumentar masa muscular, ¿no? Tal vez en extremidades superiores, inferiores, ¿no? Te metes por ahí, te matriculas tu medio año, te alimentas con full proteína de manera natural. ¿Qué pasa? Pues vas a ir notando que poco a poco vas a ir aumentando esa masa muscular, ¿no? Entonces, posible más en unos más rápido y en otros de manera más lenta, ¿no? Eso es lo más normal, pero igual de que construyes músculo vas a construir. Entonces, jóvenes, disculpen, en este caso, la pregunta es, necesariamente, si tú formas masa muscular, ¿vas a heredar a tus hijos? ¿Ustedes creen? Si se vuelven Popeyes. A ver, ¿qué creen, No, jóvenes? no, No, pues, no. Pero más o menos eso es lo que nos quiere decir esto, Lamarck, ¿no? Te dice que tú utilizas más una estructura, vas a desarrollarla más, si no lo utilizas tanto, se va a atrofiar, ¿no? Y a la vez esto lo vas a heredar a tus descendientes. Y como dice su compañero, ¿no? No, pues no lo vas a heredar necesariamente, ¿ya? O sea, todos los cambios, todas las adaptaciones que nosotros veamos a lo largo de nuestra vida o veamos en algún otro organismo, no necesariamente se va a heredar, jóvenes, no necesariamente se hereda, ¿ya? Eh, aunque vamos a ver casos que en algunos sí, ¿no? Pero, y es que acá es interesante, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en estas épocas jóvenes no se hablaba de genética, no se conocía de genética, no se hablaba de genotipos, no se hablaba de fenotipos. Entonces también tenía que ver la genética acá bastante, claro que sí, ¿no? No solamente por el hecho que desarrollas algo, ¿no? Miren acá, ¿qué pasa con este ratón, ¿no? Este ratoncito canguro, ¿no? Al poder utilizar más las extremidades, ¿sí? Inferiores, va a desarrollar, ¿no? Notablemente las patas, ¿no? Parecen canguros, ¿no? Es que claro, él como es un ratón silvestre, un ratón de campo, ¿no? Preponderantemente él salta, ¿no? Él salta. Entonces ha desarrollado esa adaptabilidad, ¿no? Que en este caso sí lo va a heredar, porque obviamente ya tenemos que ver ahí el tipo de especies, el tipo de genotipo, ¿no? El tipo de fenotipo, o sea, es un conglomerado de muchos.
de muchas cosas. Más aquí en los insectos, ¿no? No por el hecho de ser insecto todos van a saltar como el saltamontes, ¿no? Vamos a ver pues que hay insectos que se adaptan pues para volar, ¿no? Otros para caminar, etcétera, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí vemos, mire, por ejemplo, a un kiwi, ¿no? Este kiwi tiene las alas atrofiadas, ¿no? Por aquí. Al no usar las alas, estas alas se han atrofiado. Él no vuela, por ejemplo. Este animalito no vuela. Entonces, al no utilizarlo, se han atrofiado las alas. Claro, pero en este caso ya más hablamos de un tema de especiación, ya es un tipo de especie ya diferente. O sea, no es que necesariamente, profe, entonces viene el otro kiwi y si quiere se le da la gana de utilizar las alas y por ende ya los demás van a volar, sus hijos. No, no, no es así, pues. Aquí hablamos ya de especies ya. Vamos a hablar de especiación y vamos a explicar muy bien de qué se trata posteriormente. Entonces, jóvenes, a pesar de que veamos esta diversidad en los organismos, ya sean primos, ya sean cercanos, ¿no? Ahí hablamos ya de otros temas diferentes, o sea, no necesariamente de que esa adaptabilidad se va a heredar, ¿no? Hoy utilizas las aves, ¿no? Las alas, puedes volar, mañana no las utilizas, no vuelas, así de fácil no es tampoco, ¿ya? Entonces, descartada la teoría de Lamarck, ¿por qué? Simplemente que los cambios o adaptaciones no necesariamente se heredan, por eso, jóvenes. En cambio, él decía, ¿no? Que sí o sí la herencia de los caracteres no tiene que ser adquirida. Lo que tú adquieres lo vas a heredar, sí o sí. Eso es lo que él nos decía. Muy bien, pasamos nosotros de Jean Lamarck, que más o menos hablamos de 1809, pasamos a Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin lo menciono, ¿no? Y es importante, aquí más o menos las fechas. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a ubicar con el tiempo, ¿no? Mira, con Charles Darwin hablamos del año de 1859. ¿Ya? Muy bien. Para esta época, paralelo a él, muy cercano, en el año de 1865, Gregorio Mendel ya estaba haciendo ya sus trabajos a nivel de Pisum sativum. Es más, en el año de 1866 él expuso ya el trabajo de Pisum sativum, pero años antes se le adelanta Charles Darwin. ¿Por qué digo que se adelanta? Porque si tan solo hubiese esperado un poco, ¿no? Y hubiese entendido lo que nos decía Gregorio Mendel, yo creo que esta teoría se la llevaba de encuentro hasta la actualidad. Es una teoría de la cual el origen de las especies se sirve en un 50%. ¿Por qué digo en otro 50% no? Porque todavía se desconocía temas relacionados a la genética. O sea, no se le daba el conocimiento necesario para ese entonces, la importancia, ¿no? Porque obviamente no se conocía, ¿no? Posteriormente, ya en los años de 1910, 1920, ya hablamos de ADN, hablamos de Watson y Crick, ya hablamos en el 96 de clonación, o sea, ya hablamos de temas un poquito más complejos, ¿no? Que nos pueden dar una mejor idea de cómo han evolucionado las especies. Pero él marca un hito importante, no solamente en biología. ¿Por qué? Porque jóvenes, nos dice algo muy, muy importante acerca pues de la sobrevivencia del más apto. ¿Ya? Voy a empezar con esa primero, con la sobrevivencia del más apto. Tú y yo lo hemos vivido en la pandemia. Es el ejemplo más característico, más común que cualquier docente te podría hacer. ¿Por qué? Porque en carne propia hemos visto esto, jóvenes. Notablemente, nosotros hemos visto y con dolor también hemos notado de que esta pandemia, jóvenes, se ha llevado a las personas
más débiles, entre comillas, ¿no? Lo voy a decir, está mal tomado ese término, pero lo voy a decir así como para poder entenderlo. Débiles en el sentido del sistema inmunológico, ¿no? El tema respiratorio, porque tú te hacías la pregunta y veíamos en los noticieros, pero profe, hay gente que sale sin mascarilla, gente que no se cuida, y se han dado cuenta de que incluso algunos eran asintomáticos, ¿no? ¿No? Incluso podían saturar 88, 89, ¿no? Y estaban como si nada, ¿no? Entonces, pero en cambio había personas que se cuidaban, ¿no? Y lo demás, y automáticamente pues le daba sintomatología que donde tenías que llevarlo a UCI muchas veces, ¿no? Entonces, jóvenes, esta pandemia notablemente nos dice pues que la supervivencia, lamentablemente lo digo, ¿no? Lamentablemente porque muchos hemos perdido gente muy conocida, muy cercana, familiares, ¿no? Este, nos habla acerca del más apto, más no el del más fuerte. ¿Y ahora cómo lo vamos a ver? Antes de seguir continuando con esto, ya les comparto, jóvenes, quién era Charles Darwin para poder entender el contexto bien. Miren, Charles Darwin primeramente fue el nieto de Erasmus Darwin. ¿Ya? ¿Quién fue Erasmus Darwin? Fue un naturalista de la época, amante de las ciencias naturales. eh, También publica un libro, ¿ya? Él publica también un libro acerca del origen de la vida. Él quiere explicar cómo fue el origen de la vida, ¿no? Y cómo evolutivamente, pues, los organismos están hasta este momento. Pero, ¿qué pasa? Que no tuvo mucha base científica, así es que no tuvo mucha importancia para la época, ¿no? El libro, pero obviamente por ahí viene la genealogía de él. Entonces, Erasmus Darwin tuvo obviamente sus hijos y uno de ellos se llamó Robert Darwin. Robert Darwin, un médico muy conocido en la época, justamente fue el papá de Charles Darwin, ¿ya? Entonces, antiguamente las profesiones incluso se heredaban, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado. Entonces, donde el papá era médico, la familia médica en ese entonces, el hijo tenía que ser doctor también. Y obviamente tuvo un hermano que era doctor, ¿no? Pero en esa época se aprendía también, en las primeras aulas eran de modo práctico, más que teórico. Entonces el papá se lo llevaba a los consultorios a Charles Darwin, o lo llevaba a algún congreso por ahí para que vea cómo operaban a las personas y así, ¿no? Pero él dice que fue la época mucho más dura de su vida porque no le gustaba nada, para nada la medicina. Entonces, ¿qué es lo que le gustó a él? Desde niño, él, por ejemplo, coleccionaba conchas, huevos, vegetales, minerales, incluso jóvenes coleccionaba insectos con sus hermanos, ¿ya? Entonces siempre tuvo esa chispita, esa llama de las ciencias naturales, de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los años? Pues conoce, va a tener un montón de séquito de amigos, ¿no? Importantes en la universidad. Y va justamente a dedicarse a conocer a gente que le encanten las aves, a los ornitólogos, estudioso de las aves, ¿no? La ornitología es una ciencia que estudia las aves, jóvenes, ¿ya? Entonces, además de eso, se interesa por la taxidermia. La taxidermia es una técnica para poder disecar animales, ¿ya? O sea, no con el hobby jóvenes de querer matar solamente animales, no, con los fines científicos, ¿no? A veces nosotros vamos a un museo, a un lugar esto, donde justamente van a registrar especies que con el tiempo han ido cambiando, evolucionando y obviamente lo tienen que disecar, ¿no? Pasa por una técnica de taxidermia. Entonces, luego también estuvo en un tiempo en el área de entomología, ¿no? Estudio de insectos y demás. O sea, su mundo era así, las ciencias naturales. Entonces el papá le dijo, si no me vas a ser doctor, me vas a hacer esto, vas a ser parte del clero. Porque obviamente, como ya vimos, ¿no? Tenía poder, ¿no? En ese entonces. Pero quisiera bien que tú te vengas todo refrescado, todo tranquilo. Para eso te me vas de viajecito, ¿no? Para quitar cualquier tipo de ansiedad, preocupación. Anda, date tu paseo. Se va a un paseo, jóvenes en el Beagle, ¿no?
Aquí pues una especie pues de barco, ¿no? Gigante con unos amigos de por medio y van a hacer paradas. Este viaje lo hacen más o menos en 5 años, ¿no? Van a hacer paradas a nivel, van a escalar pues, ¿no? Por América, por muchas partes pues de diferentes países. Pero lo que más llama la atención es justamente cuando él se detuvo en las Islas Galápagos, ¿ya? Miren, se detuvo aquí en las Islas Galápagos. ¿Y qué es lo que observa? Observa los pinzones jóvenes. Va a observar a los pinzones. Los pinzones son un tipo de aves, ¿no? En estas islas. Pero a él le llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque veía que los pinzones de diferentes islas tenían picos en formas distintas. Y notablemente nosotros lo vemos aquí, ¿no? Los picos son diferentes, ¿no? Profe, por acá lo veo que son más gruesos y por acá lo veo que son más delgados, todo. Entonces, él observa, jóvenes, claramente que los pinzones estaban adaptados a las fuentes de alimento disponibles en cada hábitat, ¿ya? Por eso observa que hay picos grandes y robustos, ¿ya? Que estos pinzones definitivamente lo ve que se están alimentando de semillas, ¿ya? Semillas duras, donde ve que hay picos pequeños y puntiagudos. Miren por aquí, picos pequeños y puntiagudos. Él automáticamente ve que estos se alimentaban de insectos o también absorbían el néctar de las flores. Luego observa un nivel intermedio, por decirlo así, ¿no? Donde estos picos, donde estas aves con esos picos podían alimentarse de los cactus, ¿no? De las suculentas. Entonces dice, ya, entonces el entorno va a ser tan importante para poder modificar anatómicamente la estructura de estos animales, ¿ya? Entonces, jóvenes, ¿por qué? Para él, lo preponderante era que el entorno, claro, modificaba, ¿no? Toda la anatomía de este animalito, pero es que él no conocía los modelos de la genética, como lo volvemos a decir, ¿no? No conocía los modelos de la genética. Para él, lo que predominaba en el cambio anatómico en estos pinzones justamente era el alimento, para que le dé la forma del pico, ¿no? Si tú te alimentabas de semillas, vas a tener un pico así. Si tú te alimentas de suculentas, tu pico va a ser intermedio, ¿no? Algo así. Entonces, jóvenes, el caso, posiblemente y él quiso llegar pues a una conclusión más certera. Para eso localizó al ancestro, pues, al pinzón ancestro, ¿no? Al pinzón primitivo, ¿no? Y más o menos su pico venía a ser de esta forma, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Llega a su conclusión, ¿no? Mira, este se ha alimentado de semillas, el pico es así, este se ha alimentado, no. Por más que el ancestro sea de una forma, vamos a ver que los hijos van a tener diferentes formas de pico, pero esto es por el alimento, decía él. Nosotros en la actualidad sabemos que no necesariamente pues esto somos medio ambiente, ¿no? También somos fenotipos, ¿no? Para poder enmarcar nuestro fenotipo. Entonces, luego aquí nos habla Charles Darwin dentro de esta teoría del origen de las especies, nos habla acerca de la supervivencia o sobrevivencia del más apto. Obviamente, antes de poderles explicar esta imagen, tú y yo sabemos que todo, jóvenes, todo organismo, ¿ya? Todo organismo va a competir por algo. Profe, hasta nosotros jóvenes. Pero en este caso, a modo general, ¿no? Vamos a hablar porque que el organismo vivo, ¿ya? Su competencia sobre todo es por alimento y espacio, ¿no? Nosotros competimos por alimento y espacio, es así, pues, ¿no? Siempre vamos a querer un lugar donde vivir y obviamente con qué alimentarnos, porque si no nos alimentamos igual no vivimos, ¿no? Eso es lo básico, ¿no? Igual pasa, ¿no? Con los animalitos, ¿no? Más inferiores, ¿no? Vemos también con los insectos, vemos con los leones, vemos con una serie de organismos jóvenes cuya competencia preponderante es el alimento y el espacio.
Una vez, jóvenes, que tú has superado estas barreras, como es el alimento y es el espacio, la naturaleza te va a premiar ¿con qué? Pues con la capacidad de poder reproducirte, con la capacidad de poder heredar a tu descendencia tu genotipo. ¿Cómo así visto desde esta manera? Por aquí tenemos a los ratones de color melón versus los ratones de color gris, ¿verdad? Por aquí vemos a un halcón, ¿no? El halcón, jóvenes, le va a llamar la atención estos colores diferentes, más no los grises. ¿Por qué? Porque estos grises se camuflan rápidamente. ¿Dónde? Pues en este hábitat, ¿no? Se van a camuflar rápido. ¿A quién va a ver más rápido? Estos ratoncitos, ¿no? De color claro. Entonces, este halcón se los va a comer, se va a alimentar de ellos, ¿no? Entonces, ¿quién va a abundar? ¿Quién va a abundar en este hábitat? Los que han podido sobrevivir, los más aptos, más, no los más fuertes, los más aptos jóvenes. Entonces, una vez que han competido estos dos tipos de ratones, por espacio y por alimento, ¿ya? ¿Qué va a pasar? El que sobrevive, la naturaleza lo recompensa con la reproducción. Vemos que se abundan, vemos que hay más ratones de color gris. Jóvenes, eso es lo que nos quiere decir Charles Darwin. Con respecto a la sobrevivencia del más apto, es totalmente correcto. Pero es muy importante que haya notado, pues, que de un ancestro común vamos a ver diversidad, ¿no? Diversidad de hijos, pero vamos a ver que muchos de ellos van a diferir en sus características. Es una observación muy importante, pero aquí el error es que él justamente lo atribuía todo, ¿a dónde? Lo atribuía al medio ambiente, lo atribuía en este caso a la alimentación, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, por un tema de desconocimiento de genética, simplemente si no hubiese sido una teoría 100 puntos, jóvenes. Si por ahí me preguntases cuál es el libro, ¿no? Si acá Lamarck, su libro es Filosofía Zoológica, por aquí hablo del libro de Charles Darwin. Por aquí el libro es, aquí, ya. Es el libro sobre el origen de las especies, se llama, ¿ya? Libro sobre el origen de las especies. ¿Ya? Bueno, ya sabemos de qué trata esta teoría. Pasemos a las siguientes teorías, que vienen a ser estas dos más. Jóvenes, ¿hasta ahí todo bien? Me interesa que entiendan de qué se trata para que ustedes marquen súper bien en el examen. Ya, muy bien, chicos, no se me vayan a dormir, ¿ah? Muy bien, continuemos. Pasemos a dos teorías más, ¿ya? De las cuales nos vamos a quedar pues con una de ellas, ¿no? A la que tiene esto, la proximidad, ¿no? La mejor teoría explicada hasta el momento, que viene a ser la teoría moderna de la evolución. Miren, en esta teoría, previa a la teoría del neodarwinismo, aparece gracias a Hugo de Bryce la teoría de las mutaciones. ¿Quién recuerda quién es Hugo de Bryce, jóvenes? Los chicos lectores. Chicos, ¿quién recuerda? Profe, muchos nombres en biología de repente, ¿no? Mire, para seguir la línea, Hugo de Bryce fue uno de los redescubridores de los trabajos de Mendel, ¿sí? Acuérdense que cuando Mendel expuso su trabajo en 1866, ¿no? Todos se burlaron, no fue aceptado y se pasó como 30 años después aproximadamente
y aparecen 3 científicos que redescubren los trabajos de Mendel. Uno de ellos viene a ser Hugo de Bryce, jóvenes. ¿Ya? Dice en su obra de 1901, La teoría de la mutación, este viene a ser su libro, ¿ya? Su libro de Hugo de Bryce es este, que estoy enmarcando, ¿ya? Teoría de la evolución, teoría de la mutación, perdón. Define que las mutaciones son variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios. No consideró a la selección natural como la principal causa de la evolución. ¿Cuál es el error de Hugo de Bryce con su teoría de las mutaciones? Su error, jóvenes, primeramente es no aceptar, ¿no? No aceptar la selección natural como, como parte principal de la causa de la evolución. Eso es uno. Obviamente nosotros ya lo hemos visto en la actualidad que es parte de la evolución, la selección natural, ¿sí? Sobrevivencia al más apto. Luego también otro error, jóvenes, es que nos dice que las mutaciones son variaciones hereditarias discontinuas. Cuando a mí me dicen que las variaciones hereditarias son discontinuas, es que van a provocar cambios amplios, que van a provocar cambios drásticos. Y eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque más bien las variaciones, y acá te lo voy a anotar, las variaciones genéticas, ¿no? Mutaciones, por aquí. Las mutaciones son cambios, ¿ya? Son cambios pequeños y continuos. Jóvenes, no es verdad, ¿ya? No es verdad que las mutaciones son variaciones hereditarias discontinuas, ¿ya? ¿Por qué? Porque al contrario, las mutaciones, jóvenes, se conocen como cambios pequeños y continuos, ¿ya? ¿Ya, jóvenes? Entonces, toda mutación va a ser cambio pequeño y continuo, ¿ya? Y acá nos están diciendo que más bien este cambio viene a ser un cambio drástico, un cambio grande, por eso no dice que son discontinuos, no. No te olvides que las mutaciones son cambios pequeños y continuos. Por eso es que falla en Hugo de Bryce, pues. Por eso es que falla Hugo de Bryce. Muy bien. Y acá, jóvenes, miren, acá con esta imagen nos quiere decir, ¿no? Lo que justamente Hugo de Bryce quiso explicar, ¿no? Diciendo que las variaciones hereditarias son grandes, son amplias, ¿no? Te dice que de estos animalitos azules, ¿no? Pueden salir tanto azules y verdes así, automáticamente, de la noche a la mañana. Y no es así, pues. Para que tú observes un cambio de este modo, un cambio drástico, es porque tiene que la mutación ir variando poco a poco. Nunca es rápido, ¿ya? Incluso en el modelo evolutivo del Homo sapiens, ¿no? Ha pasado cuántos años, ¿no? Millones de años para poder ser lo que somos, ¿no? A ver, ¿qué pasa con la teoría moderna de la evolución o el neodarwinismo, ¿no? A ver, esta teoría, para empezar, es la aceptada, ¿ya? ¿Por qué? Profe, en este caso, la neodarwinista, ¿qué va a hacer, pues? La neodarwinista va a sumar a la genética, acepta la genética, ¿ya? Se basa en la genética y también se basa, jóvenes, en lo que postula Darwin. Ah, profe, entonces el neodarwinismo viene a ser genética, ya viene a ser un punto medio entre la genética y el darwinismo, ¿sí? ¿Quién la dio? Theodosius Domzanski, ¿no? Esta teoría moderna de la evolución. El neodarwinismo es la teoría o corriente científica que engloba las teorías de la evolución que de alguna manera mantienen la esencia de la teoría darwinista aquí, es decir, las variaciones aleatorias de los individuos y la selección natural, ¿no? Y por ahí también va a englobar qué cosa la genética, ¿no? La genética. Muy bien, jóvenes, ¿qué más?
Bueno, por ahí dice, ¿no? Nos dice paleontología, claro, está sustentada con la paleontología por, obviamente, ya observar evidencia científica a raíz de los fósiles. La sistemática, que en realidad viene a ser la rama de la biología que nos ayuda a ordenar los organismos vivos, ¿no? Esta nos ayuda a ordenar los organismos vivos y que dice, las mutaciones aportan variabilidad sobre la cual actúa la selección natural. Claro, las mutaciones, si bien es cierto, existen, sí, pero no de la forma como nos decía Hugo de Bryce, ¿no? Más bien al contrario, sí existen, van a aportar variabilidad, pero es muy importante, jóvenes, que va a haber un factor preponderante a las mutaciones. ¿Cuál es? La selección natural. ¿Quién va a vivir y quién va a heredar estas adaptaciones, estas mutaciones con el tiempo? Es el más apto. Ya sabemos que nosotros, por más que tengamos nuestros hermanos, incluso por más que seamos gemelos, nosotros no vamos a ser al 100% iguales, jóvenes, porque vamos a tener nuestra propia variabilidad y estas se van a heredar, ¿no? A los hijos y así sucesivamente. Entonces, jóvenes, en esta teoría pues se engloba todo, engloba Darwin más genética, ¿ya? Muy bien, chicos, pasemos ahora a las evidencias de la evolución. Las evidencias de la evolución. Cuando nosotros hablamos acerca de las evidencias de la evolución, estamos hablando de aquellas pruebas científicas, ¿no? Donde podemos ver cómo las especies cambian con el tiempo. Ah, ya, profe. Entonces, las evidencias de la evolución primeramente apoyan a las teorías evolutivas. Punto número uno. Punto número dos, que se va a basar en pruebas científicas. Y vamos a ver que pruebas científicas hay un montón para justamente evidenciar la evolución que ha existido, ¿no? La primera de ellas es la paleontología. La paleontología viene a ser aquella, jóvenes, aquella donde nos dice y que va a estudiar el pasado de la vida por medio de los restos fósiles. Ah, ya, profe. Entonces va a estudiar el pasado de la vida mediante los restos fósiles. ¿Ya? Y cuando hablamos de restos fósiles, no solamente hablamos pues de esto tejido óseo, ¿no? No, 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 no. También hablamos, pues, en el caso de encontrar algunas impresiones de organismos en rocas. Se dice incluso que se han encontrado jóvenes bacterias impregnadas en rocas de hace millones de años. También se han encontrado los mamuts en hielo, ¿no? Incluso de ahí es donde vemos algunas películas, ¿no? ¿Qué más? Y esto, jóvenes, va a tener un boom gracias a la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial es ahí donde se empiezan a encontrar los primeros restos fósiles, ¿no? Y para poder datar y fechar, ¿no? De cuándo era, por ejemplo, profesora, de cuándo era estos restos fósiles, ¿no? Para ver la fecha, ¿no? Es gracias al carbono 14, jóvenes. Gracias al carbono 14 es donde se puede fechar justamente y datar de cuándo vienen a ser estos restos fósiles. Porque nosotros sabemos, jóvenes, así chiquito nada más, para entender cómo así, del carbono 14. Durante nuestra vida, jóvenes, nosotros, por ejemplo, incorporamos carbono 14 a través de nuestra alimentación, ¿no? Mediante nuestra alimentación estamos incorporando carbono 14. ¿Ya? Las plantas incorporan esto isótopo mediante la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, jóvenes, de esta manera vamos a mantener estable el carbono 14. ¿Qué pasa cuando este organismo fallece? Pues
Cuando este organismo fallece, va a dejar de absorber lógicamente el carbono 14 y la cantidad de este comienza a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que hacen los científicos? Pues ellos saben que cada 5.000 años aproximadamente se reduce a la mitad el carbono 14. De una proporción X, ¿ya? Saben que cada 5.000 años se va a reducir a la mitad. Y según eso van haciendo sus cálculos matemáticos, jóvenes. Porque todo esto lo van a comparar en relación, jóvenes, a la proporción atmosférica que puede haber, ¿no? Hacen sus comparativos y de esta manera calculan el tiempo transcurrido desde la muerte del organismo, ¿no? Más o menos así maneja, jóvenes, el carbono 14. Aquí vemos algunos cetáceos, ¿no? Su evolución y cómo han podido ser descubiertos estos restos fósiles, ¿no? Aquí tenemos otra evidencia de la evolución, ¿no? Miren, esta otra evidencia de la evolución conocida como la embriología comparada. El nombre me dice, ¿qué va a comparar? Profe, aquí va a comparar justamente los embriones. Profe, pero ¿para qué se comparan los embriones, no? En este caso, jóvenes, es importante porque acá vamos a ver cómo se desarrollan los diferentes embriones de diferentes especies, incluso las similitudes que pueden haber entre un embrión a otro embrión. Miren, ¿cómo así? Puede ser del siguiente modo, ¿no? Por acá nosotros vemos una primera hilera, ¿no? De embriones, por aquí una segunda y por aquí una tercera hilera de embriones, ¿no? Si yo les preguntase, el embrión humano, ya, el embrión humano, eh, a ver, tú me vas a decir, ¿ya? ¿Es más cercano al embrión de un pollo o de una tortuga? ¿Qué me dicen? ¿El embrión humano es más cercano al embrión de un pollo o de una tortuga? ¿De un pollo? Correcto, correcto, jóvenes. La de un pollo. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque está más, obviamente, mire, en la línea evolutiva es más cercano. Comparándolo aquí solamente a nivel embrionario. Ah, profe, mire, si yo lo comparo en este estadio, por ahí se va apareciendo, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta? El primero, ¿no? La primera etapa, por llamarlo así. Casi todos son parecidos, ¿no? Casi todos se parecen, ¿no? Por aquí, ¿no? Profe, ya cuando vemos en una segunda etapa, ya vamos a ver mayor diferenciación en cuanto a los embriones. Incluso podríamos decir que estos se siguen pareciendo un poco, ¿no? Claro, estos de acá, del pez y la salamandra, ya se alejaron ya mucho más, ¿no? Embriológicamente, ¿no? Y así, jóvenes, y así, por ejemplo, podemos ir comparando, ¿no? En cuanto al humano, el más cercano, el embrión más cercano al humano, en este caso, de la imagen, viene a ser el de la oveja. Profe, y el embrión más lejano al del humano viene a ser el del pez, ¿no? Viene a ser el del pez. Entonces, compara, jóvenes, las diferencias que existen entre embriones y también las similitudes que puede haber entre los embriones, ¿ya? Muy bien. Veamos aquí otro concepto, ¿no? Otro concepto en el cual pues se apoyan las evidencias, ¿no? De la evolución. Tenemos aquí a la anatomía comparada, ¿no? El hombre me dice, profe, ¿qué voy a comparar? A comparar anatomías justamente, ¿no? ¿Y qué es la anatomía comparada, no? Es una rama de la biología, ¿ya? Que mide similitudes y diferencias entre anatomías de diferentes especies. No solamente vamos a ver en qué se diferencian, sino también cuáles son las similitudes, ¿ya? Veamos aquí en este caso, la anatomía comparada se basa justamente en dos conceptos importantes, que vienen a ser los órganos análogos y los órganos homólogos. Cuando a mí me hablan de órganos análogos, es que va a tener estructura, y origen,
diferente. Estructura y origen diferente. En cuanto, jóvenes, a la función es la misma. Ah, ya, mire. Profe, entonces tú me dices que la estructura y el origen es diferente, claro, porque vienen de un ancestro primitivo, ¿ya? Muy diferente el uno del otro. Por ejemplo, aquí tenemos, mire, a un topo que viene a ser un mamífero, ¿ya? Y por aquí a un grillo topo que viene a ser un insecto. Su, su primitivo, ¿no? El primitivo ahí, si hablamos en cuanto a su ancestro primitivo, su ancestro común, no viene a tener nada que ver uno con el otro, porque por aquí vemos que este es un mamífero y vemos que este es un insecto. Nada que ver un mamífero con un insecto. Pero en qué sí se parecen, en que realmente estas patas del topo y estas patas del insecto le sirven para cavar, justamente, ¿no? Por ahí se deriva el nombre de grillo topo. Entonces, estructura y origen diferente, pero la misma función. Lo mismo pasa en este ejemplo, ¿no? Miren por acá, ancestro diferente, ancestro primitivo diferente, porque por acá hay un insecto y por acá un ave. Las estructuras totalmente diferentes, ¿no? Por acá hablamos de huesos y por acá hablamos de nervaduras. Entonces, vamos a notar de que la función es la misma. ¿Para qué le sirve? Para volar. ¿Qué pasa, profe, con los órganos homólogos? Jóvenes, los órganos homólogos vienen a ser aquellos donde es al revés, ¿no? Donde la estructura y el origen es el mismo, donde la función es diferente. Diferente. Entonces, vamos a ver aquí que, por ejemplo, en el caso del delfín, ¿no? Que viene a ser un mamífero, y en el caso del murciélago, que también es otro mamífero, ancestro en común, su ancestro primitivo, ¿ya? Vienen a ser muy similares o el mismo ancestro. Porque, nosotros notamos que acá, ¿no? En cuanto a los huesos, ¿no? Tiene sus tarsos, metatarsos, todos sus huesos igualitos, jóvenes, igualitos, tal cual. Tanto acá en su aleta como en el ala de este murciélago, igualito. La misma estructura, el mismo ancestro en común, pero la función es diferente. ¿Para qué le va a servir al delfín? Para poder nadar y al murciélago para poder volar. Profe, acá hay otro ejemplo, ¿no? En cuanto a los órganos homólogos. Por aquí una ballena y un colibrí. La ballena y el colibrí, mire, comparten las mismas estructuras. Extremidad trasera, costillas, falange, radio, cúbito, húmero, cráneo, mire, lo mismo, ¿no? Pero si comparamos la ballena, pues ¿cuál es su hábitat? El mar, ¿no? ¿Qué va a hacer? Él justamente va a nadar. En cambio, un colibrí, ¿qué va a hacer? Profe, va a volar, pues, va a volar. Entonces, jóvenes, ahí es donde hablamos de la anatomía comparada, ¿ya? Luego tenemos otras evidencias más que viene a ser la bioquímica comparada, la citogenética comparada y la biogeografía, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de bioquímica comparada, jóvenes, es porque vamos a comparar proteínas, no es más. Tú comparas proteínas. Vamos a comparar proteínas. Muy bien. Profe, pero ¿para qué se comparan las proteínas? Jóvenes, tengan mucho cuidado en lo que les voy a decir. Cuando nosotros comparamos proteínas, es que de manera indirecta, ¿qué estamos comparando? Estamos comparando ADN. Ah, profe, cuando yo comparo proteínas de manera indirecta, jóvenes, van a disculpar que utilice el lápiz, sino por tiempo, ¿ya? Estoy utilizando el lápiz, ¿sí? Si no, inserto un cuadro y bueno, sería mucho,
mejor, ¿no? Pero espero me entiendan. Ya. La bioquímica comparada compara proteínas. ¿Y qué está comparando de manera indirecta? El ADN. ¿Ya? Compara de manera indirecta el ADN. ¿Qué proteínas en todo caso yo puedo comparar? Si a mí me preguntasen, ¿no? Si tú comparas histonas entre el organismo A y el organismo B, ¿qué parte de la evidencia, ¿no? Evolutiva tiene esa bioquímica comparada? Porque las histonas son proteínas. ¿Qué más? Por aquí el famoso citocromo C. ¿Qué más? Por aquí algunas toxinas de animales. ¿Qué más? La hemocianina, incluso por aquí la hemoglobina, ¿ya? Incluso las hormonas, ¿ya? Etcétera. Estas son las más ranqueadas, jóvenes, ¿ya? Entonces, como les venía diciendo, ¿no? En este caso, al comparar proteínas, ¿no? Y acá nos han colocado, ¿no? Una proteína, una hormona, la insulina, ¿no? Que están comparando en diversos animales, ¿no? Tanto en vacas, en cerdos, en corderos y en caballos, ¿no? Por ejemplo. Están comparando, ¿no? Para ver la similitud en cuanto a esos organismos. Y de manera indirecta están comparando ADN. Cuando ya se compara, se habla de citogenética comparada, jóvenes, ya hablamos en este caso netamente de comparar genes. Aquí ya se está comparando genes, se compara ADN, se compara cromosomas, se compara cromatina, etc. ¿Ya? Se compara jóvenes, en este caso estamos teniendo una imagen, ¿no? Al comparar los cromosomas en los humanos versus el chimpancé, ¿no? Sabemos que en el caso humano, 23 pares, ¿no? Puede ser XX o XY, ¿no? Pero ¿qué pasa en el par 2? En el par 2, en los chimpancés jóvenes, va a tener un cromosoma de más. Por eso es que ellos tienen 48 cromosomas, nosotros 46. Dicen que el humano ha fusionado estos de acá, estos de color azul, y se han unido de acá con el rojo, ¿no? Por eso es que tenemos solo un par de cromosomas. Dicen, ¿no? Esa es la teoría. Entonces, jóvenes, nosotros diferimos más o menos alrededor de 2 cromosomas aproximadamente. Entonces, somos en un 98% muy parecidos a los chimpancés, ¿no? De manera citogenética, ¿no? Si hablamos de citogenética comparada, ¿no? Incluso podemos hacer esa comparación entre el maíz, ¿no? Profe, pero ¿qué tiene que ver una planta conmigo, ¿no? Por ejemplo, si comparamos de manera la citogenética en cuanto al maíz y el ser humano, ¿no? Nos parecemos en un 35%, ¿no? Pero claro, no color de ojos, color de piel, nada que ver, ¿no? Cuando hablamos en metabolismo, reparación celular, ¿no? Ese tipo de situaciones. Muy bien, luego tenemos la biogeografía, ¿no? Cuando hablamos de biogeografía, sobre todo hablamos de procesos que nos explican cómo los organismos cambian con el tiempo, cómo van de un lado hacia otro lado, jóvenes. ¿Cómo así, pues? Miren, por acá tenemos a este camello, a este dromedario, en África, ¿ya? Entonces, en África, estos camellos no van a tener pelaje, van a tener las patas gruesas y van a tener su joroba. La joroba va a tener, estructuralmente va a estar compuesto de grasa. Esta grasa le va a dar energía al animal y lo va a poder almacenar y acumular porque el alimento escasea ahí. Las patas gruesas porque las altas temperaturas jóvenes que hay en África hace de que ellos pues puedan cuidar justamente, ¿no? Las extremidades inferiores y a la vez sin pelaje por las altas temperaturas que pueden existir a este nivel. ¿Qué pasa en estos dromedarios que se encuentran en Asia, ¿no? Estos tienen joroba también porque no abunda el alimento, tienen pelaje por las temperaturas frías y las patas
son relativamente gruesas también para protegerse del frío. A nivel América, miren jóvenes, los camélidos americanos, ¿no? Sobre todo los sudamericanos. Vamos a ver nuestras alpaquitas, llamas, ¿no? Que vienen a ser familia de estos dromedarios igual. Sin joroba, ¿por qué? Porque el alimento abunda, ¿no? Las patitas son bien delgaditas, ¿no? Para poder caminar en hábitats escarpados, ¿no? ¿Han visto ustedes cuando han paseado por Machu Picchu o han caminado, han hecho trekking por algún lugar que tiene bastante pendiente, ¿no? Justamente ellos pueden caminar, ¿no? De manera normal por esos lugares, ¿no? Justamente por las patitas, ¿no? No tienen la joroba y tienen pelaje porque obviamente viven en lugares donde hace bastante frío, ¿no? Entonces, la biogeografía, jóvenes, se encarga de estudiar esa distribución de los organismos según la evolución de la Tierra, ¿no? Lo mismo podemos decir de los ñandús, pues, ¿no? Por aquí también, ¿no? Van modificándose de acuerdo al lugar donde ellos viven, de acuerdo a su hábitat. Muy bien. Ahora hablemos acerca de los mecanismos de la evolución. Miren, primero empecemos hablando sobre especiación. Cuando hablamos nosotros de especiación, hablamos de que existen estos tres aislamientos. Parte fundamental de la especiación es que existan estos tres aislamientos: aislamiento geográfico, reproductivo y genético. ¿Cómo así? Explícame, profe. Miren, a este nivel yo estoy viendo que veo una población de escarabajos, ¿no? Los famosos coleópteros, los famosos escarabajos. No son cucarachas, por si acaso, son escarabajos jóvenes. Hay un montón de escarabajos de diversos colores, ¿no? Que vamos a ver que va a existir como primera instancia un aislamiento geográfico. Por aquí, de color azulito, aislamiento geográfico. De repente se forma un río, se forma por ahí también un cerro, ¿no? Qué sé yo, pues. Entonces, estos escarabajos se separan. Por aquí los escarabajos A y los escarabajos B. ¿Qué va a pasar, jóvenes, con el tiempo, cuando se han separado, se han aislado geográficamente? Los escarabajos de tipo A, ¿ya? Los escarabajos A van a reproducirse entre ellos y los escarabajos de tipo B también se reproducen solo entre ellos. ¿Qué pasa, jóvenes, con los muchos años en mucho tiempo, no? Este tipo de aislamiento, jóvenes, se le conoce como el aislamiento reproductivo porque el grupo A solo se reproducen con el grupo A y el grupo B con el grupo B. ¿Qué pasa con los años, jóvenes? Vamos a notar que se han formado especies distintas, mira. Por aquí se ha formado la especie A y por aquí se ha formado la especie B. Ah, y entonces, profesora, vamos a ver que estos escarabajos en algún momento, si se vuelven a encontrar los A con el B, ya no van a poderse aparear así nada más, porque ya existe un aislamiento genético. Y así es donde se van formando las nuevas especies, jóvenes. Y estamos viendo acá, miren estos batracios. Miren por aquí el primitivo por acá de este color, y hemos visto que se han ido diferenciando, ¿no? Finalmente vemos acá un grupo A y por acá un grupo B. Por aquí también, miren, el ancestro en común, y por aquí vamos al A y vemos al B, aunque se parecen un poco, ¿no? Pero aquí, miren, más aún en este. Por aquí hemos visto que hay un escarabajo ancestro y por acá vamos a un grupo A y un grupo B. Mira que se han diferenciado, totalmente distintos, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a ver que la especiación existe justamente por estos tres aislamientos. En cuanto a la microevolución, se trata de pequeñas modificaciones, sobre todo a nivel de la misma especie, ¿no? A nivel de una misma especie. Son cambios que ocurren a nivel de una misma especie. Por ejemplo, de esta mariposa, ¿no? Con el tiempo vamos a ver que se forman dos tipos de mariposas, de este color y de este otro color. A esto se llama microevolución. Son modificaciones pequeñas en cierto tipo de poblaciones y obviamente tienen que ser de la misma especie. ¿Qué pasa con la macroevolución? Ya obviamente macro
me denota pues algo más grande, ¿no? Algo grande. Entonces, cuando es macroevolución, se refiere a las relaciones entre los seres vivos jóvenes para generar y formar otro tipo de especies. ¿Cómo así? Por ejemplo, mira, de las bacterias tenemos por aquí a las algas. Se forman algas y protozoos. Y así seguimos en esta línea evolutiva donde vamos a observar que ya vamos a ver a los peces, miren. O sea, profesora, en la línea evolutiva ha seguido formando protozoos, esponjas, medusas, y vamos a ver a los peces. De los peces jóvenes, vamos a ver que se forman anfibios, mira. A estos jóvenes se les conoce como macroevolución. Vamos a ver que de una especie se forma otra especie. O sea, hablamos que esta evolución ocurre en diferentes especies, se forman diferentes especies. No es que colorcitos diferentes, no necesariamente. Vamos formando otro tipo de estructuras, otro tipo de anatomías, otro tipo de fenotipos y genotipos jóvenes. ¿Sí? Y eso no sé si ustedes han visto en cuanto a los dinosaurios también, ¿no? Algunos eran terrestres, otros eran acuáticos, ¿no? Otros eran aéreos, ¿no? Entonces, otro tipo de formaciones que se dan entre ellos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Jóvenes, ¿hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, muy bien. Veamos ahora los patrones de la evolución. Miren, los patrones de la evolución, cuando hablamos de patrones de la evolución, hablamos de varios patrones de la evolución, pero en este sentido solamente vamos a estudiar dos de ellos, la extinción en masa y la radiación adaptativa. Cuando yo hablo de extinción en masa, es justamente de aquellos eventos, pues, ¿no?, que han ocurrido, son 5 extinciones en masa que se han planteado a nivel de la Tierra, que han existido, ya, donde estas tendencias han sido recurrentes, ¿no? Y obviamente nosotros lo notamos durante toda la historia de la vida. La extinción en masa, jóvenes, es un evento que se genera cuando desaparece al menos el 60% de especies, por lo menos. O sea, tiene que haber más del 60% de especies que desaparecen. SP es especies. ¿Ya? Entonces, más del 60% de especies desaparecen para que sea una extinción de masa. Además, jóvenes, estas se dan como un hecho geológico o también con la llegada de un meteorito. La primera extinción de masa se llama Ordovícico, la segunda Devónico, la tercera Pérmico, Triásico, Cretácico. Y se dice que va a haber una sexta, ¿no? Que se va a llamar la Antropoceno, ¿no? Antropoceno. ¿No? ¿Qué pasó, jóvenes, a nivel del Cretácico? Va a desaparecer el top. El top en ese momento, ¿quiénes eran? Los dinosaurios, pues, los dinosaurios. Dice que llegó un meteorito, ¿no? Por acá asteroide, bueno, por acá también, ¿no? Meteorito. En la península de Yucatán llega el meteorito y desaparece al 75% de todos los dinosaurios. Profe, pero queda un remanente, puede ser jóvenes. Pero al desaparecer dinosaurios van a desaparecer vegetación también, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Pues si los animales no tienen con qué alimentarse, si de repente no solo desaparecen vegetales, también va a desaparecer posiblemente animales, ¿no? Animales de los cuales se alimenten estos dinosaurios. Y al no tener, tal vez los dinosaurios, vegetación, ¿ya? Y otros donde se alimenten de otro tipo de animales, como algunos mamíferos terrestres, ¿qué van a hacer? Van a ir muriendo, van a ir desapareciendo más todavía. ¿Qué es lo que se queda en la tierra? Pues la tierra solo se queda con raíces y estas raíces con el tiempo van a crecer y posiblemente haya animales, mamíferos sobre todo a nivel pues de galerías debajo de la tierra donde se hayan podido esconder pues a nivel de este meteorito, porque obviamente también nosotros sabemos que existen mamíferos a nivel pues bajo la tierra también, ¿no?
Entonces, han sobrevivido estos mamíferos de debajo de la tierra y han sobrevivido raíces. Estas con el tiempo van creciendo y estos mamíferos, al no ver depredadores, al no ver dinosaurios, al no ver otro tipo de animales, no hay competencia, van a ir alimentándose de lo que vayan a ver, pues no en el camino, y estos van a ir dominando más tierras, van a ir por otros lados, por otros hábitats. Y al dominar más tierra y al poder esparcirse de jóvenes, hablamos de una radiación adaptativa. ¿Ya? Entonces, la radiación adaptativa es cuando el depredador desaparece y aparece en gran cantidad, en este caso de mamíferos, aparece gran cantidad de mamíferos. Se empieza a diversificar las especies. Entonces, jóvenes, las especies que logran subsistir se diversifican y forman la radiación adaptativa. La radiación adaptativa nuevamente es cuando las especies lograron subsistir y rápidamente se diversificaron. ¿Ya? Entonces, jóvenes, a esto se le conoce como los patrones de la evolución. ¿No? Y por acá nosotros podemos ver el origen y la evolución de la especie humana. Para ello tenemos nuestro árbol evolutivo, ¿ya? Donde nos dice que de los peces sin mandíbula, o también conocido como las lampreas, aparecen los peces cartilaginosos. Miren, de las peces sin mandíbula aparecen los peces cartilaginosos, también aparecen los peces óseos. De los peces jóvenes aparece ¿qué cosa? Los anfibios. De los anfibios, ¿qué aparece? Los reptiles. De los reptiles aparece aves y también aparecen mamíferos. Profe, o sea, yo tengo herencia, heredo algo de los reptiles, sí. No sé si por ahí han escuchado el cerebro reptiliano, ¿no? Por ahí también esto, las uñas, los dientes, ¿no? En el área, cuando nosotros hablamos del cerebro reptiliano, nosotros hacemos referencia, pues, por ejemplo, a la respuesta al miedo, a nuestra agresividad, a algunos comportamientos de supervivencia, ¿ya? Profe, ¿y cómo aparecen o sea, los mamíferos? ¿Cómo es su árbol evolutivo? Mire, cuando nosotros hablamos de mamíferos, hablamos de que los mamíferos se van a dar en tres grandes grupos. Se dan en tres grandes grupos. Los primeros, el primer grupo de mamíferos, el más primitivo, son los monotremas. Aquí en los monotremas vamos a encontrar al ornitorrinco. Este animalito aquí con pico de pato se llama ornitorrinco, jóvenes. Ornitorrinco. O platipo también se le conoce, ¿ya? Entonces, en el árbol genealógico de los mamíferos, el mamífero primitivo, conocido como los monotremas, ya estos colocan jóvenes huevos. Profe, un mamífero es el único mamífero que coloca huevos, los monotremas. Luego tenemos jóvenes al otro grupo que vienen a ser los marsupiales. ¿Cuáles son? El canguro, el koala, ¿no? Son marsupiales, jóvenes. Se crían, justamente las crías van a estar a nivel pues de una bolsa que se conoce como la marsupia, ¿no? También tenemos a los demonios de Tasmania, las zarigüeyas también son marsupiales. Otros también, a quienes tenemos por este lado, a los placentarios. ¿Cuáles son los placentarios? Todos estos, pues, ¿no? Por acá el chimpancé, el humano, el conejo. ¿De dónde sale? De una placenta, ¿no? Se desarrollan dentro de una placenta, ¿sí? Es el grupo más diverso y más evolucionado, donde nosotros tenemos, pues salimos de ahí, ¿no? De ese grupo de mamíferos. Entonces, los mamíferos se dividen en tres grupos, ¿no? Los monotremas, los marsupiales y los placentarios, ¿ya? Los monotremas son los más primitivos, luego tenemos a los marsupiales y los placentarios donde se desarrollan en una placenta. Luego tenemos al árbol evolutivo de los primates. Tenemos por aquí a los prosimios y a los antropoides. Los prosimios vienen a ser
como una especie de primates más primitivos, ¿sí? Los primates más primitivos, más primitivos, ¿ya? ¿Cuáles son los primates más primitivos? Los loris, los lémures y los terceros. Por otro lado, tenemos a los antropoides, que vienen, vamos a ver, pues hay una variedad de antropoides, unos con cola, ¿no? Tenemos a los monos con cola y a los monos sin cola, ¿no? Dentro de los antropoides están los monos del Nuevo Mundo, los monos del Viejo Mundo, los gibones, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y el más evolucionado, el humano. ¿Sí? Entonces, jóvenes, si nosotros hacemos una comparación en cuanto al chimpancé y al ser humano, vamos a notar que en cuanto al chimpancé, su pelvis, jóvenes, no está tan anclado al fémur, jóvenes. No se ancla tanto al fémur. Por eso no sé si ustedes han notado que ellos no manejan tanto un bipedismo. O sea, incluso cuando caminan, como si estuviesen rengueando, ¿no? Cojeando un poquito. En cambio, el ser humano, su pelvis sí está anclado al fémur. Entonces, aquí vamos a ver pues que nosotros, nuestra postura adecuada es ser erguidos y tener el bipedismo, ¿no? En cuanto bueno, a los brazos, ¿no? Brazos más largos en los chimpancés, justamente para treparse en los árboles. En comparación a los humanos, nuestro brazo es más corto, el cráneo. Si comparamos el cráneo, la columna se ancla en forma horizontal, miren por acá. La columna se ancla en forma horizontal en los chimpancés, por eso es que son un poco jorobados. Y en cambio, al ser humano, la columna se ancla de modo vertical con el cráneo. ¿Sí? Esas son diferencias en cuanto a los chimpancés y a los humanos. Ya para terminar, jóvenes, veamos acerca de la evolución humana. Sé que en tu material hay bastante por la cual tú puedes explayarte, ¿no? Lo que sí hay que manejar es lo siguiente en cuanto a estos tres, dentro de la evolución humana, vamos a ver a estas tres especies, ¿no? Estos tres primates. Tenemos a Sahelanthropus chadensis o Tumai, que viene a ser esperanza de vida, Ardipithecus remidus y Horrorin tuginensis. Estos tres jóvenes se les conoce como homínidos de posición controversial. Homínidos de posición controversial. Todavía no se puede decir que el eslabón perdido viene a ser Tumay o Ramidus o Tuginensis. Exactamente, no. No hay un asidero científico al 100%, no se ha llegado a esa conclusión, jóvenes, todavía, donde digamos que el antecedente de Lucy, ¿no? Que viene a ser el Australopithecus afarensis, viene a ser el antecesor, pues, ¿no? No se sabe si fue Tumay, Ramidus o Tuginensis. Todavía no se ha encontrado la mayor evidencia científica, jóvenes, para decir que uno de ellos fue ese eslabón perdido, ¿no? Todavía no vemos ese, ¿no? El que nos va a hacer el trance, ¿no? El cambio de chimpancé a humano, ¿no? No hay. Pero estos tres están considerados, jóvenes, como los probables candidatos, ¿ya? Miren, en cuanto a Lucy, podemos decir que, bueno, ya sabemos por qué la bautizaron Lucy, ¿no? Encontrada más o menos hace 3.7 millones de años, encontrada en África. Lo importante aquí, jóvenes, es que ya aquí encontramos o evidenciamos el bipedismo. 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 ¿Ya? Mire, Lucy incluso se sabe que incluso tenía ya glándulas mamarias, ¿no? O sea, se habla ya y aparentemente ya hablamos ya de un bipedismo como tal en cuanto a estos primates. Entonces, jóvenes,
De Lucy en adelante ya vamos a notar a la siguiente línea evolutiva, ¿no? Vamos a ver el tronco común aquí a los Australopithecus, que ya vimos a Lucy por acá. Vamos a ver luego al Homo habilis, de hace 2 millones de años, ¿ya? Donde evidenciamos sobre todo que este Homo habilis va a elaborar sus instrumentos, ¿no? Fabrica sus herramientas. También se evidencia que ellos podían hablar, ¿no? Pero un lenguaje no tan desarrollado como el nuestro, ¿no? Donde hablamos incluso de lenguaje corporal y hablamos un tipo de lenguajes distintos, ¿no? ¿Qué pasa con el Homo erectus? El Homo erectus ya hablamos de que él descubrió el fuego, ¿no? ¿Dónde se localizaba el Homo erectus? Que también él va a poseer un instrumento que era el hacha de mano, ¿no? Un hacha de mano, hacha de mano, ¿ya? Ya en este caso, jóvenes, va a llegar hasta Asia, ¿no? Va a llegar hasta Asia el Homo erectus. Vamos a ver que ella camina totalmente erguido, ¿no? Eran totalmente cazadores, la dieta va a cambiar, ¿no? Cambia la dieta, jóvenes. Imagínense de ser un Australopithecus afarensis, que es Lucy, que se alimentaba sobre todo de vegetales, de frutas. Ya vemos que aquí ya va cambiando la dieta, ¿no? Vamos a ver que el hombre de Neandertal ya va a vivir en África, en Asia, en Europa, ¿no? Y sobre todo ya vamos a ver pues el bipedismo mucho mejor, ¿no? Más dominado, donde vamos a ver aquí pues que se enterraban a los muertos, eran cazadores y vivían en grupos. Ellos van a vivir en grupos y enterraban a los muertos. En cuanto al tamaño del cerebro, se evidencia claramente pues que va a ser mucho más grande, ¿no? Y luego tenemos finalmente al Homo sapiens sapiens, ¿no? Este Homo sapiens sapiens, jóvenes, siendo unos cazadores, recolectores, practicaban el arte rupestre, ¿no? Por aquí, ¿no? Sabían representar realidad en pinturas y esculturas. Dominaban las técnicas de caza y, claro, practicaban ritos religiosos, muy importante también. Practicaban ritos religiosos. Entonces, jóvenes, en cuanto pues a esta escala evolutiva, nosotros podemos encontrar un montón de texto, ¿no? En cuanto a ella. Por temas de tiempo, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta aquí. A la siguiente clase les hablo sobre taxonomía, ¿ya? Estas son las claves de la semana, jóvenes. Eh, Espero que haya sido de agrado la clase. Gracias por su atención. Que tengan una bonita tarde, jóvenes, conmigo hasta el siguiente viernes. Les debo taxonomía. Y cuídense mucho, jóvenes, que el clima está muy cambiante y muy variado. Conmigo hasta luego, jóvenes. Gracias por su atención.